Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de reparaciones de equipos. En este caso del día de hoy tenemos un LG, un K8V de la línea Verizon. Es un teléfono que, por lo que sé, se fabricaron pocos modelos y pocos aparatos. Y vamos a ver en este video cómo se desarma y se arma, y vamos a cambiarle la pantalla. O sea, además de abrirlo y volverlo a armar, vamos a hacerle la reparación del cambio de pantalla. Así que vamos con el video. Muy bien, para desarmar este equipo, como ven, no es que sea tan antiguo, pero se desarma igual que los comunes. Se le quita la tapa de atrás y vamos a empezar a quitar los tornillos. Bien. Recuerden siempre tener a la mano un destornilladorcito de estría fino para que los tornillos los pueden sacar fácilmente. Llevo unos cuantos tornillos, como todos los celulares. En este caso me estoy ayudando de la uña, pero pueden ayudarse de una pincita fina para sacar los tornillos. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, y que compartas estos videos que grabamos con tus amigos e interesados en la electrónica en general. Como pueden ver, muy bien, sacamos la batería. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a ir despegando, porque tiene las presillitas. Tenemos que ir levantando de a poquito. Para llegar a la placa. Vamos levantando con mucho cuidado para no dañar la placa. Y acá ya sacamos la carcasa intermedia. Y acá tenemos la placa. Vamos a sacarla. Quitamos este flex que tenemos acá. Vamos a enfocar bien para que se vea. Quitamos este flex. Quitamos este flex que es de la cámara también. Lo apartamos.
este. Tienen que trabajarlo con mucho cuidado. Sería la cámara frontal. Y vamos a quitar este de acá, que sería la pantalla. Muy bien. Vamos a levantar la placa. Parece que está aguantada algunas presillas. Mucho cuidado al levantarla. Tenemos levantada la parte de acá. Lo estoy haciendo con mucho cuidado. Tienen que hacerlo con sumo cuidado. Ok, está como medio pegada. Ahí está. Una cosa que se me olvidaba. Quitamos este flex, que es el del jack de audífono. Por acá lo tienen. Muy bien. Y ahí tendríamos en nuestro poder la placa. La apartamos. Quitamos el jack, que sale muy fácil, y quitamos el parlantecito de arriba, que sería este. Recuerden siempre trabajar con mucho cuidado para no dañar ninguna pieza. Este está medio pegado, hay que irle haciendo de a poquito palanca, pero como pueden ver, y acá salió. Y solo nos quedó la carcasa con la pantalla rota. Vamos a hacer el cambio. Siempre les recomiendo que cuando vayan a hacer los cambios, si no, traten por todos los medios de conseguir la pantalla con la carcasa ya armada, porque es una garantía que tienen de que la pantalla está bien y viene en su marco ya. Muy bien. Nos quedaría por quitar esto de acá. Lo quitamos con mucho cuidado. De alguna parte va a desprender, y cuando desprenda le vamos dando una palanca para que vaya saliendo de a poquito. Esto lo vamos sacando. Y acá sí lo tenemos. Muy bien, ya tenemos por acá. Y es lo primero que vamos a poner.
cómo va. Tiene unas guías. Ahí tiene unas guías ahí. En la pantalla nueva retiramos esto, se puede quedar porque ahí está el flex que va a la pantalla. Vamos a ver si no tiene ningún daño. Tocaría ahora colocar el parlantecito de arriba. Ahí va. Y vamos a poner la placa. Recuerden que la placa viene con unos tranquecitos. Tiene que acoplar bien. Se va acoplando. Muy bien. Ahí van a sentir cómo va cayendo. Bien. Ahí ya la tendríamos colocada. Vamos a colocar cámara delantera. Nuevamente. La cámara trasera. Tienen que tener mucho cuidado con los flex, no se vayan a romper. Miramos bien que tranquen bien. Vamos a colocar el jack de audífono. Y la pantalla, el flex de la pantalla. Ahí quedó. Chequemos el flex de la SIM. Está bien puesto ahí. Perfecto. Y volvemos a poner la tapa intermedia. Voy poniendo bien en sus dientecitos donde engancha. Y vamos a volver a poner los tornillos. Como ven, es un cambio bastante sencillo y el teléfono es muy sencillo de armar y desarmar. Puede ser que muchos no tengan este tipo de teléfono, pero para los que lo tengan y lo quieran seguir usando y repararlos por sí solos, aquí tienen el método. Muy casero, pero que no deja de ser profesional. Así que si quieres reparar tu propio teléfono, no tengas miedo de hacerlo. Solo tienes que tener las herramientas
los repuestos por supuesto, y el interés de volver a salvar un aparato electrónico, cualquiera que sea, ya no puede ser no solamente un teléfono. No sé cómo estará el teléfono de batería, así que cuando le ponga la batería, que lo encendamos, veremos si tiene batería o no, si la batería está cargada, y si no está cargada le daremos un tiempo de carga y mostraremos el resultado de la reparación. El último tornillo por acá. La batería. Cerramos. Ahí quedó bien cerrado y vamos a ver. Muy bien, parece que no tenemos batería, por lo que le daremos un tiempo de carga al teléfono para después mostrar la reparación del mismo y que la pantalla quedó funcionando bien. Bueno, después de haberle dado un tiempo de carga, vamos a encenderlo y ver si la reparación surtió efecto. Como pueden ver, el teléfono queda bien con su pantalla ya cambiada y nueva. Si se fijan, esta es la pantalla rota, tiene el loguito de LG. Y si se fijan bien, acá, a ver si se puede ver bien, sí, en esta parte de acá tiene como si especie de tapado ahí. Es una garantía que da de LG. Cuando se quite el nylon de protección que tiene la pantalla, que se quitaría por acá, queda al descubierto esa pegatina que se quita y ya queda el logo de LG como mismo lo tiene el de acá. Ahí lo tienen ya funcionando y un teléfono nuevo para usar. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos y colegas. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.